El cine de terror tiene muchas caras, algunas insinúan el horror en las sombras, otras exploran un aspecto mucho más psicológico, pero hay un rincón oscuro y prohibido donde todo se pone bizarro, y el dolor se vuelve el centro de la trama, convirtiéndose en un lenguaje muy obsceno. Estamos hablando del subgénero gore. Hoy, en Sin Wi-Fi, nos sumergiremos en el abismo del terror gore, un género sin piedad, sin censura, sin tregua. Acompáñame a este recorrido donde la belleza se fusiona con lo grotesco y cada imagen es una obra perturbadora en un renglón aún más perturbador. Estas son las 10 mejores películas de terror gore que vale la pena ver. Three, two, one. Pero antes, entendamos qué es el gore como un subgénero del cine de terror, caracterizado por su violencia extrema que busca encrudecer el realismo sangriento. A diferencia de otras ramas del terror que buscan asustar con lo sobrenatural o lo psicológico, el gore se sumerge en lo visceral, lo físico, lo tangible y lo grotesco, con escenas físicas que entran en lo posible dentro de lo poco probable, que avivan los miedos y se graban en nuestra mente. Yo creo que a pesar de tener más de 50 años, aún es cine experimental, que cruza ciertas fronteras de la crudeza y que a veces vemos por morbo el realismo de sus escenas. El gore puede dividirse en varias variantes, desde lo grotesco y caricaturesco hasta lo realista y perturbador. Algunos directores utilizan el gore como una herramienta para la crítica social, mientras que otros lo convierten en un espectáculo exagerado e incluso humorístico. El terror siempre ha estado presente en el cine, pero el gore, tal como lo conocemos hoy, no surgió de inmediato. En los años 20 y 30, películas como Nosferatu de 1922 y Freak de 1932 introdujeron elementos perturbadores, aunque sin mostrar violencia explícita. No fue hasta los años 60 que el cine comenzó a experimentar con escenas de violencia gráfica, que sorprendieron y desafiaron los límites del espectador. Uno de los pioneros en mostrar sangre de manera cruda fue Herschel Gordon Lewis, el padrino del gore. En 1963, su película Blue Fest sentó las bases del subgénero con escenas de desmembramiento y mutilación. Este fue el verdadero nacimiento del cine gore, un cine sin miedo a mostrarlo todo. Durante los años 70 y 80, el gore evolucionó con directores que llevaron la brutalidad a niveles nunca antes vistos. Entre ellos podemos destacar a George Romero, quien con The Dawn of the Dead de 1978 y The Day of the Dead de 1985 redefinió el concepto de los zombies sangrientos y con la crítica social a través del horror de extremo. Lucio Fulci, maestro del gore italiano, con films como The Beyond de 1985 y Zombie de 1979, donde el horror era puro, sucio y despiadado. Dario Argento, que si bien es más conocido por The Giallo, incorporó elementos gore a películas como Suspiria de 1977 y Tenebre de 1982, con muertes estilizadas y violentas. No puedo continuar sin hacer una mención especial de la película Salo, o como se le conoce, 120 días en Sodoma, de 1975, película italiana del director Pier Paolo Pasolini. La película es una libre adaptación del libro de 1785, Los 120 días en Sodoma del Marqués de Sade. Ambientada durante la Segunda Guerra Mundial, fue la última obra de Pasolini. Es una película donde hay momentos en que no puedes seguir viendo. Hay personas que no han aguantado terminarla por sus escenas realistas, crudas y que pueden causar efectos secundarios, como náuseas y malestar. No menciono esta película en el top 10 porque haremos una mención y un video completo sobre ella. Esta película realmente se lo merece. Estos directores que mencioné antes hicieron que el gore dejara de ser un simple exceso visual y se convirtiera en un verdadero lenguaje cinematográfico. En los 90 el gore tomó nuevas direcciones. Aparecieron films como The Brain Dead de 1992 de Peter Jackson, una obra maestra del gore exagerado, combinando violencia extrema con humor negro. Los 2000 trajeron el auge del torture porn, con sagas como Saw del 2004 y Hostal del 2005, donde la tortura detallada y el sufrimiento prolongado se convirtieron en el foco principal. Aunque criticadas por su brutalidad, estas películas revivieron el interés por el gore en el mainstream. En paralelo, el cine underground dio luz a obras extremas como A Serbian Film del 2010 o The Human Centipede del 2009, desafiando los límites de lo mostrable en pantalla. Hoy en día, el gore sigue evolucionando. Directores como Panos Cosmatos, Mandy de 2018 y Brandon Cronenberg, Possessor de 2020, han modernizado el gore, fusionándolo con el horror psicológico y la ciencia ficción. El gore también ha encontrado un espacio en plataformas de streaming, con películas populares como Terrifier del 2016 y The Sadness del 2021, que han demostrado que el horror extremo sigue teniendo un público real y leal.
El cine de terror gore no es solo sangre y desmembramientos, es una expresión artística extrema que ha evolucionado desde sus inicios hasta convertirse en un fenómeno mundial. Ha pasado de ser un nicho para los más osados a inspirar a nuevas generaciones de cineastas que exploran el horror visceral en su forma más cruda. Desde los arbores del cine, el miedo ha sido una de sus herramientas más efectivas, pero este género que va más allá de los sustos tradicionales nos sumerge en lo visceral, en lo grotesco y en lo brutalmente físico. Hoy, en Sin Wi-Fi, exploraremos el nacimiento, la evolución y los principales creadores del cine de terror gore, un universo donde la sangre y la desesperación se convierten en un arte macabro. Hoy te daré una muestra del top 10 de películas de terror gore que te recomiendo ver. Para mí son totalmente infames. Número 10. Dead Alive, 1992. Peter Jackson. Antes de El Señor de los Anillos, Peter Jackson nos regaló Una fiesta de líquido rojo y vísceras. Una historia que empieza con un amor inocente, pero que se convierte en una sinfonía de caos cuando un extraño mono rata infecta a la madre del protagonista, desatando una plaga de zombies deformes. Cada escena es una coreografía de carnicería, culminando en una de las secuencias más sangrientas jamás filmadas. Dead Alive no solo es gore, es un festín de locura. Número 9. High Tension 2003 de Alexandre Aja, un título que hace honor a su nombre. Una película cruda, violenta y visceral. Dos amigas viajan a una casa apartada en el campo hasta que la noche se tiñe de rojo. Un asesino implacable, una atmósfera opresiva, una revelación que te dejará sin aliento. High Tension no solo destripa cuerpos, también destripa tu mente. Número 8. The Human Centipede 2, 2011 de Tom Six. Si la primera película fue enfermiza, la secuela es una pesadilla hecha realidad. Aquí la línea entre la locura y la realidad se desdibuja. Martin, un hombre perturbado, obsesionado con la primera película, decide replicar la abominación, pero esta vez multiplicada por 10. Filmada en un perturbador blanco y negro, cada escena es un asalto a los sentidos, una inmersión en el abismo de la depravación. Número 7. Flower of the Flesh and the Blood de 1985 de Hinechi Hino. Es una experiencia prohibida. Un hombre vestido de samurái secuestra a una joven y la convierte en una obra de arte viviente, despedazando su cuerpo con una precisión casi ritualista. Flower of the Flesh and the Blood es una ópera de la decadencia, tan realista que se convirtió en el centro de una investigación criminal real, una de las películas más infames jamás creadas. Número 6. Martyrs 2008 de Pascal Lautier. Una historia que empieza con una venganza, pero que se convierte en una pesadilla existencial. Martyrs no es solo sangre y tortura, es una exploración del sufrimiento como un medio de trascendencia. Cada golpe, cada herida, cada lágrima nos arrastra a una conclusión tan impactante como inolvidable. Es un film que no se olvida aunque desees hacerlo. Número 5. Cannibal Holocaust 1980 de Ruggero Deodato. El realismo brutal hecho película. Un grupo de documentalistas desaparece en la selva amazónica. Lo que queda de ellos es una grabación que revela atrocidades inenarrables. ¿Quiénes son los verdaderos monstruos? Una obra que juega con los límites del cine y la ética. Y un hecho real, tan polémico que su director fue llevado a juicio por una crudeza sin precedentes. Número 4. Inside del 2007, hecha por Alexandre Bustillo y Juliette Maury. Una película simple pero brutal. Una mujer embarazada, sola en su casa, acechada por una desconocida con el único propósito de arrancarle el hijo de su vientre. Inside no escatima en sangre, en dolor o en desesperación. Cada escena es un golpe directo a la moral y al descenso al más puro terror. Número 3. Ichi the Killer 2001 de Takashi Miike. El gore llevado a la estética del cómic. Es un festín del sadismo y la violencia extrema. Ichi the Killer nos sumerge en el submundo del crimen japonés, donde los personajes son tan deformes psicológicamente como físicamente. Takashi Miike firma una obra maestra de lo grotesco, donde cada corte es una pincelada en un lienzo de la locura. Número 2. Hellraiser de 1987, dirigida por Clive Barker. El horror gótico y el gore en su máxima expresión. Un puzzle maldito. Los cenobitas, personajes que ofrecen placer y dolor en la misma medida. Carne que se desgarra como si el cuerpo fuera una prisión del alma. Hellraiser es una experiencia única, donde lo visceral y lo filosófico se entrelazan en un espectáculo de puro terror. Finalmente la número 1, Saw del 2004, dirigida por James Wan. La película que redefinió el terror gore en una nueva generación. No es solo violencia, es un juego de moralidad, es un rompecabezas de desesperación. Saw nos enseña que el verdadero horror no está en la sangre, sino en las decisiones que tomamos cuando no hay escapatoria. Jigsaw no es un asesino, es un arquitecto de la desesperación y la agonía.
Y aquí lo tienes, 10 películas de terror gore retorcido, una danza macabra donde la muerte y el sufrimiento se convierten en un lienzo para los más osados. A través de estas películas hemos visto el gore en todas sus formas, el grotesco, el realista, el filosófico, el cómico. Son films que desafían las normas, que empujan los límites del espectador y que han dejado una huella imborrable en la historia del cine de terror. Al final, el terror gore no es para todos, pero para aquellos que pueden soportarlo representa una experiencia única, una inmersión en lo más profundo de nuestros miedos y nuestra tolerancia. ¿Te atreves a verlas? Si amas el cine sin censura, sin filtros y sin miedo a romper las reglas, el gore es un género que te va a encantar y nunca dejará de sorprenderte. Cuéntanos en los comentarios cuál de estas películas ya viste o cuál tienes ganas de ver. Si te gustó este contenido, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que te avise de más películas. Recuerda, el cine se piensa y se vive sin filtros. Nos vemos al regreso del cine.